Gracias por escuchar un mensaje más de Odilia Church. En esta ocasión escucharás un mensaje traído por un invitado especial. Estamos expectantes que será de bendición para tu vida. Hoy están aquí, son unos amigos increíbles, los amamos un montón y yo sé que usted va a recibir una palabra genial, amor, abrazos, apapachos, de todo, menos comida. No se les prometas comida porque es complicado, ¿verdad? Pero por favor, al estilo Odilia Church, ayúdenme a recibir a Pastor Carlo y también ponte de pie su esposita Lulu y su familia. Yeah. Iglesia, buenos días. Estoy temblando del susto. Bueno, que hoy sea un día en el que usted pueda recibir algo de parte del Espíritu Santo. Como estamos en desorden, porque el pastor Chuy nos sentó diferente, yo quiero pedirles un favor. Quiero que se pongan de pie un momento. Y vamos a comenzar la reunión de hoy. Espérenme, voy por mis cosas porque se me quedaron. Perdóname. Vamos a comenzar la reunión de hoy de una forma especial. Yo quiero que usted, se supone que usted está sentado al lado de alguien con quien no habla frecuentemente, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Yo quiero que usted se reúna con dos personas, es decir, con una persona primero y otra persona después, con la que no haya venido. Si usted se reúne en este ejercicio que vamos a hacer con alguien que haya venido, va a caer sobre usted una maldición. La salvación se perderá y por su culpa su equipo favorito el próximo partido lo perderá. Y si es selección en el mundial, entonces quedará eliminada. No es cierto, es broma, pero por favor haga la tarea. ¿Listo? Va a buscar a dos personas con las que no se conozca y le va a decir: hola, buenos días, me llamo tal, ¿cómo te llamas tú? Eso. Y le van a hacer dos preguntas que van a aparecer en pantalla, creo yo. Estas son las dos preguntas, escúchenme un segundo. Estas son las dos preguntas que vamos a hacer. Primera pregunta: ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál crees tú que es el papel de la iglesia? Segunda pregunta. ¿Por qué es especial Odilia Church? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué es lo mejor que tiene Odilia Church? ¿Listo? Esas son las dos preguntas. ¿Cuál es el papel de la iglesia y qué es lo mejor de Odilia Church? Tomémonos 2 minutos y lo respondemos. Vamos a sentarnos nuevamente. Ok. Hagamos un breve resumen de lo que usted encontró. Un resumen breve de lo que le respondieron. Pregunta número 1. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel ojo, no dije de una iglesia ni de esta iglesia, sino de la iglesia como el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Alguien quiere compartir conmigo qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Cuál fue la respuesta que escuchó de las personas con las que interactuó? Comunidad, ok, ese es un primer papel. El papel de la iglesia es hacer comunidad. ¿Listo? ¿Alguien más? Ok, Maribel dijo que el papel de la iglesia es hacer relaciones. Está bien, gracias por esa respuesta. ¿Alguien más, por favor? Indicación y solución. Indicación y solución. Ok. Restauración, el papel de la iglesia es restauración. El papel de la iglesia es salvar almas. El papel de la iglesia es edificar. ¿Alguien tiene alguna otra? Que era unir. Listo. Gracias. Dale. Hacer familia. ¿Sí? Hacer familia o formar familias. Y aquí es donde los solteros comienzan. Formar familias. Ok. Declaro eso en el nombre de Jesús para todos los solteros de esta iglesia. Amén. Ok, esa es la primera. La segunda pregunta es: ¿qué tiene de especial Odilia Church? ¿Por qué esta iglesia? ¿Cómo era la pregunta? Ahí debió aparecer. ¿Qué es lo mejor? Gracias. ¿Qué es lo mejor que tiene Odilia Church? Por favor. Gracias, pastor. Eso. Podrías haber encontrado una respuesta más, menos camaradería. Yuhu, la dije. Ajá. ¿Perdón? Hermandad, gracias.
el amor, gracias. La cultura de Odilia Church, eso es lo mejor que tiene Odilia Church. ¿Alguien vota por las empanadas o el café? Ok, ¿alguien más? Dale, sí. ¿No? Vi tu mano levantada, yo dije, ok. Estar bien, bienestar. Bienestar, muy bien, gracias, don Pedro. Los principios, muy bien. ¿Alguien más? Los pastores, gracias. La gente, gracias. Ok, les voy a pedir un favor, última, sí. La adoración, listo. Les voy a pedir un favor, por favor, conserven esas respuestas en el corazón porque más adelante se las voy a preguntar. ¿Listo? A mí se me olvida rápido el tema, entonces seguramente más adelante las voy a recordar y necesito que usted me las recuerde. ¿Listo? Le voy a contar un poco acerca de mi historia y la historia de mi familia. Somos cristianos, hace muchos años nos conocimos en una iglesia a la cual pertenecíamos en Colombia, en Bogotá. Mi esposa y yo nos conocimos en el Instituto Bíblico, nos hicimos amigos, nos enamoramos, nos ennoviamos. Después de un proceso y una historia muy bonita, nos casamos y a los pocos años, más o menos a unos 2003, 2008, son 5 años después de habernos casado, fuimos ordenados por la iglesia a la que pertenecíamos y fuimos enviados a una ciudad del norte de Colombia que se llama Montería a abrir Casa sobre la Roca, que era la iglesia a la cual pertenecíamos, en la ciudad de Montería. Llegamos en el año 2008 con una expectativa enorme, con un amor por el Señor y por las almas, y fundamos la iglesia en Montería. Por cosas de la vida, un día una persona de la iglesia me llama y me dice: pastor, por esos días se celebraba un festival de música cristiana en la ciudad de Montería que se llamaba el Montería Gospel, y me llama y me dice: pastor, es que hay una banda que viene de Estados Unidos, de Dallas, viene como banda invitada al Montería Gospel y el director de la banda quiere hablar con usted. Entonces yo le dije: dile que me llame. Y me llama un hombre que se llamaba Chuy Cantú. Y el pastor Chuy me llama y me dice: pastor, es que queremos conocerlos, queremos estar con ustedes, acompañarlos, y nos gustaría saber si usted nos puede prestar su iglesia para hacer el ensayo general de la presentación de la banda antes de presentarnos en el festival. Y yo le dije: listo, hagámosle. Un viernes en la noche llega Odilia Band a hacer su ensayo general. Miren, jamás en mi vida he estado en un tiempo de adoración tal como el que Odilia hizo en un ensayo general en la iglesia. Fue un tiempo espectacular y de ahí nació una relación de amistad muy bonita con el pastor Chuy, con Ana Laura y con algunos de los miembros de la banda. En el año 2019 una parte de esta iglesia viajó a la ciudad de Montería, nos estuvieron acompañando, entre ellas estuvo Kenia, estuvo Jenny, que está en iglesia infantil, y bueno, un grupo grande, Odilia Kids es que se llama aquí, y bueno, un grupo grande de personas estuvieron con nosotros. Pero detrás de esto estaba pasando algo bien complicado. Yo, siendo pastor de la iglesia, caí en adulterio, y después de un tiempo, y un tiempo largo, de estar sosteniendo una relación de adulterio, esa relación de adulterio salió a la luz. Y cuando salió a la luz, el ministerio se vino al piso, mi familia se vino al piso, mi matrimonio se vino al piso. Yo tuve que salir de Montería, mi familia también salió de la iglesia, salió de Montería. Yo me fui a vivir a la ciudad de Barranquilla con mi papá, mi esposa y mis hijos a la ciudad de Medellín, en Colombia. Y fue un tiempo de mucho dolor, mucho dolor. 2 años pasaron desde ese momento hasta el día de hoy, y fue un tiempo de mucho sufrimiento, muchísima culpa, un dolor impresionante, no solamente el que yo generé en mi esposa y en mis hijos, sino también en mí. Un daño terrible al punto de que varias veces estuve pensando en que la vida no servía. Estuve buscando ayuda, mucha ayuda, tanto en la ciudad donde estaba como en Barranquilla, donde me fui a vivir. Cuando llegué a los Estados Unidos también estuve buscando mucha ayuda y fue muy complicado, un tiempo de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Yo creo que los detalles de lo que pasó en ese tiempo algún día los podemos compartir, pero yo quiero contarle hoy qué he venido yo aprendiendo
en este proceso. Posteriormente nosotros entramos a un proceso de restauración en una iglesia en la ciudad de Miami que está dedicada específicamente al tema de restauración, y hemos aprendido, gracias a Dios, Dios está restaurando nuestra familia, está restaurando nuestro matrimonio y nuestro hogar, pero eso no ha sido sencillo. Y hay un papel fundamental en la restauración de las vidas de las personas que usted y yo cumplimos como parte del cuerpo de Cristo. Como parte del cuerpo de Cristo, usted y yo tenemos un papel fundamental. Porque mire, algo que yo aprendí es que de alguna forma todos necesitamos ser restaurados. Todos necesitamos ser restaurados. Y yo quiero compartirle hoy qué me ayudó a mí a salir de la situación en la que yo estaba. Si tiene Biblia, le voy a pedir que por favor la abra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y busque por favor el capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y voy a leer el versículo 14. Yo tengo Nueva Versión Internacional. Es posible que usted tenga Nueva Traducción Viviente. ¿Qué traducción usan acá? ¿Tienen Biblia física acá? Venga, vamos a irnos con la... Sí, vamos a usarla. ¿Qué dije? Efesios capítulo 3 y versículo 14. Quiero que escuche lo que dice Pablo en esta oración. Dice así, voy a leer desde el 14 hasta el 17 y dice esto: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, largo, alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Me encanta ese pasaje, porque el pasaje comienza con una oración que Pablo hace. Es una oración, y es que escucha las palabras de Pablo. Pablo dice, déjeme leerlo en Nueva Versión Internacional. Pablo dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Pablo le está diciendo a los efesios, yo me arrodillo, es decir, ora, clama, para que usted y yo podamos comprender la magnitud del amor de Dios. Recuerda que dice, para que puedan comprender cuán alto y ancho y largo y profundo es el amor de Dios. Y eso me hace recordar algo. Una persona un día llegó a mi casa y nos decía que solía asistir a otra iglesia, pero que esa iglesia a la que asistía no le gustaba ir porque era una iglesia demasiado básica, era demasiado superficial, porque solamente hablaban del amor de Dios. Entonces, como solamente hablaban del amor de Dios, pues era como algo muy superficial y necesitaba como algo más profundo. Y yo estaba de acuerdo con eso, porque yo pensaba, sí, uno necesita teología, uno necesita profundidad, necesitamos estudiar a Tomás de Aquino, necesitamos estudiar a Agustín, necesitamos estudiar a Tilly, Chabard y a todos los teólogos para poder encontrar profundidad. ¿Sabe lo que dice Pablo? Que necesitamos comprender la magnitud del amor de Cristo por nosotros, que necesitamos entenderlo porque mire, no hay nada más profundo. Él dice, para que puedan comprender junto con todos los santos. ¿Cuántos son santos acá? Levante su mano y diga, yo soy santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que somos santos, hemos sido santificados por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Ok, y dice que podamos comprender todos cuán alto y largo y ancho y profundo es el amor de Dios. Y además dice que el entendimiento del amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. O sea, es un tema que es
súper difícil de entender. Y para mí, en la situación en la que yo estaba, entender el amor de Dios era una tarea muy grande. Porque cuando una persona ha pecado y ese pecado trae consecuencias y además es un pecado escandaloso, como era mi caso particular, viene un sentimiento de culpa y de dolor brutal. Y la culpa aplasta, la culpa daña, la culpa mantiene a las personas atadas en fracaso, y así lo quiere sostener el enemigo. Así quiere sostenernos en el enemigo, con culpa, con dolor, con resentimiento, con pensamientos de suicidio, de fracaso. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Que en esas situaciones, que en esos momentos, Dios nos ama. Dios nos ama. Y tal vez lo que despertó en mí el conocerlo, el entender lo que Dios estaba haciendo conmigo, surge justamente de ese descubrimiento. Hay un texto que me encanta y está en Romanos capítulo 5 versículo 8, y se lo voy a leer porque esto le dio un cambio, una vuelta a mi concepción, a mi entendimiento de la obra de Cristo por mí. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 8. Dice así. Voy a leer desde el versículo 6 y en Nueva Versión Internacional dice así: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, diga conmigo, soy incapaz de salvarme. ¿Sabe lo que dice Pablo en Romanos? Que usted y yo no podemos hacer nada, absolutamente nada que nos haga merecer la salvación de Dios. Nada, diga conmigo nada. Dígale a su vecino, no puedes hacer nada. Por más que usted quiera portarse bien, por más que usted quiera servir, por más que usted considere que usted es una persona de una vida digna de recibir la salvación, malas noticias, somos incapaces de obtener la salvación. Ahora mire lo que dice. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. ¿Que por quién murió Cristo? Por los malvados. Y esto me encanta. La muerte de Cristo no se produjo para rescatar a los santos o a los ángeles o a los que nunca habían pecado. Cristo murió por los malvados. Ahora mire lo que sigue diciendo. Dice el texto: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Versículo 8 dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En Nueva Traducción Viviente dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y esto es algo impresionante. Dios te ama, pero no ama de ti una mejor versión. Dios no ama de ti cuando estés limpio o cuando estés impecable. El amor de Dios no se va a derramar sobre tu vida en el momento en que tú estés completamente impecable. Esa es una mentira que muchas veces la religión nos está vendiendo. No hay nada que usted pueda hacer más para recibir el amor de Dios. No hay nada que tú hagas que dañe el corazón de Dios como para que Dios no te ame. En el estado en el que tú estás, en el estado en el que yo estaba, Dios había derramado su amor en Cristo por mí. Y el entendimiento de eso, el entender que la gracia es amor sin merecerlo. Es un amor por el cual yo no tengo que hacer nada. Ese es el concepto que yo entendí o que yo aprendí acerca de la gracia. Un amor que no espera absolutamente nada de mí. Un amor que no espera absolutamente nada de mí. Y eso fue lo que Dios hizo por usted y por mí. Amarnos. Y solamente el entendimiento del amor de Dios nos puede ayudar a ser restaurados, a tener un corazón sano, a tener un corazón limpio. La gracia es amor incondicional. La gracia es amor, diga conmigo, gracia es amor incondicional. De eso se trata la gracia.
Se trata de amor incondicional, de un amor por el cual no tenemos que hacer nada. Mire, es tan tremendo que yo quiero mostrarle lo que dice Pablo en Romanos acerca del amor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 2. Perdón, capítulo 3. Y esto es lo que dice el texto. Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice Pablo de esta manera. Voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Así está escrito. Y escuche las palabras de Pablo. Dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¡Wow! Pablo dice que no hay uno solo que sepa hacer lo bueno, que no hay nadie que haga bien las cosas, que por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia prudencia, no hay nadie que haga las cosas buenas y que obtenga una calificación buena para estar delante de Dios. Dice: su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero mire lo que dice el versículo 21, y eso es lo que les quiero compartir. Dice: pero ahora, sin la mediación de la ley. Recuerde que la ley en el Antiguo Testamento le exigía a la gente hacer cosas para poder equilibrar su relación con Dios, para por lo menos empatar el partido. Sí, sencillamente si alguien pecaba tenía que matar cierto número de animales, llevar el animal al templo, el sacerdote lo sacrificaba y la sangre del animal era la que pagaba el pecado. Dice: pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos. Mediante la fe en Jesucristo a todos. Y en ese momento a mí se me destapó algo en el corazón y en la cabeza, porque entendí que aún en los momentos difíciles, aún en los momentos dolorosos, aún en los momentos más oscuros, el amor de Dios me estaba cubriendo. El amor de Dios me estaba rescatando. ¿Qué tiene que ver esto que les estoy compartiendo con las preguntas que estábamos haciendo? Yo entendí varias cosas y le voy a compartir 3 cosas básicamente que he venido aprendiendo en este tiempo. Lo primero es que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no requiere condiciones. Y una mentira que muchas veces nosotros nos metemos en la cabeza está relacionada con el hecho de que llego a creer que depende de mi actuar, depende de mi hacer el recibir el amor de Dios. Tenemos muy metidos en la cabeza un esquema como de beneficio y castigo. Pórtate bien y Dios te va a bendecir. Pórtate mal y vas a recibir maldición. Y eso no es cierto. Eso estaba escrito en la ley. Pero ahora vivimos en un tiempo diferente, en el cual la bendición de Dios, el amor de Dios no depende de lo que nosotros hacemos. Depende de nuestra fe en Él. Simplemente depende de la voluntad de Él. ¿Sabe por qué Dios lo ama? No lo ama usted por bonito, no lo ama usted por buena gente, no lo ama usted porque usted se porte bien. Lo ama porque Él así lo quiso. Porque Él así lo quiso, simplemente. Dios decidió amarte. Dios decidió escogerte. Dios decidió acercarse a ti. Cada vez que yo toco el micrófono acá hay un ruidito y veo a Johnny que comienza a sufrir ahí. Dios sencillamente decidió escogerte. Es parte de la voluntad de Él y ya. Mi segundo aprendizaje es que no es Carlos de la Hoz el que necesita el amor de Dios y el que necesita la gracia y la misericordia de Dios porque cayó en adulterio. ¿Sabe qué aprendí? Que todos necesitamos de eso. Todos lo necesitamos. No importa la magnitud del pecado ni de lo escandaloso
o aceptable que sea el pecado, porque miren, algo que nos está pasando en la iglesia desafortunadamente es que hemos categorizado los pecados, incluso siendo cristianos evangélicos. Una de las banderas que tenemos dentro de la iglesia es que nosotros no tenemos categoría de pecados, no creemos que haya pecados veniales y pecados mortales como a veces lo enseña la iglesia católica, pero eso no es cierto. Sí tenemos una categorización de pecados. Hay unos pecados que nos aguantamos, que soportamos, que hacemos aceptables. Entonces, cuando una persona es orgullosa o es soberbia o es tacaña o es, ayúdenme con otro pecado de esos que no importa. Dice mentiritas que no son, no lo aguantamos, ¿verdad? Sí, con esas mentiritas piadosas no lo aguantamos. Pero si el tema tiene que ver con sexo, con inmoralidad sexual, si tiene que ver con homosexualidad o con aborto o con drogas, ahí sí le hacemos el feo. Sí, consideramos que esos son pecados que no merecen del amor de Dios y mucho menos del amor de nosotros como creyentes. Y eso es una mentira. Todos delante de Dios necesitamos de su gracia. Todos delante de Dios necesitamos de su amor y de su misericordia. Todos la necesitamos. Eso no excusa lo que yo hice. Eso no lo excusa. Eso no hace menos lo que yo hice, porque el daño que yo hice, es decir, las consecuencias, puede que las consecuencias sean diferentes. Las consecuencias del pecado mío es diferente a la consecuencia que puede tener alguien que llegue y le dice el pastor Chuy: ¿por qué llegaste tarde hoy? Ay, porque me pinché. Y no es cierto que me pinché. ¿Sí se dice pinchar acá? Se ponchó la llanta. Ok, pinchar y ponchar, ustedes entienden. Colombia, México, es una referencia diferente. Y puede que usted diga que se le ponchó la llanta y resulta que no se le ponchó la llanta, sino que el despertador sonó más tarde. Es decir, el nivel de consecuencia es diferente, pero el pecado delante de Dios es exactamente igual. Y todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos necesitamos del amor de Dios. Ahora, ¿cuál es el papel que juega la iglesia delante de esto? ¿Cuál es el papel que la iglesia juega dentro de, o más bien, en las vidas de las personas que están pasando por situaciones así? Si entendemos que todos necesitamos de la gracia de Dios, que no importa si usted adultera o llega tarde al trabajo, el pecado es exactamente igual y merece del mismo amor de Dios para ser cubierto y necesita de la gracia de Dios. Entonces usted y yo tenemos un papel fundamental para la restauración de las vidas de las personas que están sufriendo. Mire, la Biblia nos enseña que alguna vez una persona se acerca a Jesús y le dice: Señor, o Jesús, o Maestro, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Cuando le hace esa pregunta, este hombre tiene un catálogo de mandamientos. Son cerca de 900, 800, 1000 mandamientos o 1000 normas que están escritas en la ley. De todo este compendio de normas que están en la ley, ¿cuál es el más importante? Y la respuesta de Jesús es tremenda. Jesús dice: el más importante es: oye Israel, el Señor es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo se parece al primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo: en estos dos se resume toda la ley. Toda la ley. Usted y yo tenemos una tarea tremenda, y es amar a Dios. Ese es el mandamiento que tenemos: amar a Dios y amar al prójimo. De hecho, Juan, en su primera carta, tiene una expresión que me encanta. Va a salir también en pantalla en Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y mire lo que dice. Dice: y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y recibiremos de él,
otra vez, atrás, 22, por favor. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. ¿Cuántos obedecen aquí al Señor? Evaluemos si esto es lo que estamos obedeciendo. Mire lo que dice el 23, dice así: y su mandamiento es el siguiente. Este es el mandamiento que usted y yo tenemos que obedecer en este tiempo. Dice así, y este es el siguiente, y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros así como Él lo ordenó. Ese es el mandamiento que está vigente. Recuerda que Jesús dijo que en esos dos mandamientos se resumía toda la ley. Ahí está usted, ahí tiene usted el mandamiento que está vigente. Tenemos la obligación de creer en Él, pero además de amar a los demás. Jesús les decía a sus discípulos: lo que ustedes han recibido gratis, la gracia que han recibido, denla a otras personas. Lo que de gracia han recibido, denlo de gracia. La gracia que usted ha recibido, el amor que ha recibido, no se trata de que usted la acumule y se la guarde para usted, sino que usted extienda ese amor hacia los demás. En los momentos de mayor oscuridad en mi vida, en los momentos de mayor dolor, amargura, tristeza, yo busqué mucha ayuda. Yo busqué ayuda de mi iglesia. Yo busqué ayuda de muchas iglesias y no la encontré. Yo fui tratado como un leproso. ¿Recuerda cómo eran los leprosos según lo que la escritura dice? Dice que la gente no se acercaba a los leprosos porque la ley decía que el que tocara a un leproso quedaba contaminado y la gente le tenía miedo. De hecho, los leprosos tenían que andar por las calles gritando: leproso, 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 para que la gente se previniera y no fuera contaminado, no fuera contaminada. Yo fui tratado de esa forma. Y recuerdo que en una iglesia una vez me recibieron y comencé a reunirme con un grupo de apoyo pequeño en una iglesia en Barranquilla. Y ellos me comenzaron, yo le contaba al líder de mi grupo por lo que estaba pasando y el dolor que tenía, y este hombre me hablaba del amor de Dios y me hablaba de la gracia y me hablaba del amor, y yo decía: aquí hay algo que está mal, porque yo no necesito que me hablen de gracia y de amor, yo necesito castigo, necesito palo, necesito que me disciplinen, porque era la forma como yo entendía o lo que yo entendía que debía venir después de un pecado: disciplina, rejo, golpe. Llegué a Miami y en Miami llamé a un amigo y le dije: oye, estoy en Miami. Y él era un amigo cristiano al que había conocido 15 años antes, o bueno, muchos años antes, y no veía hacía 15 años. Y él llegó 10 minutos después con su esposa y me llevó a comer. Y me comenzaron a hablar de amor incondicional de Dios, de la gracia de Dios. Y yo no entendía eso. Me presentaron a una pareja de pastores y esta pareja de pastores me escuchaban. Yo llegaba muchas veces a las 11 de la noche con hambre, destruido, y ellos me recibían, me daban comida, me abrazaban. Y me comenzó a rodear un grupo pequeño de personas que levantaron mis brazos. Esa es mi parte. Algún día usted tendrá que escuchar la parte de mi esposa. Pero el resumen de todo que le quiero compartir es que parte del papel que nosotros tenemos como iglesia es levantar los brazos de las personas que están sufriendo. Es levantar los brazos de las personas que están sufriendo. Para mí fue muy difícil encontrar un equipo de personas que me levantaran los brazos, pero Dios me proveyó gente que me levantara los brazos. Y hoy voy a honrar la vida de Gustavo Artunduaga, que está allá sentado. Gustavo y Mari, que están allá. Ellos eran miembros de nuestra iglesia en Montería, se vinieron a vivir a Texas y viven en San Antonio y se vinieron a visitarnos, imagínense. Y han sido gente que han sido amigos fieles y que me levantaron los brazos. Junto con ellos un grupo de personas que me acompañaron, que no fueron cómplices ni estaban de acuerdo con lo que había pasado, pero que me dijeron: yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar de ahí. Y aprendí algo. Miren, para que una persona salga del hueco, usted necesita sincronizarse emocionalmente con esas personas.
La iglesia por mucho tiempo lo que ha hecho es pararse desde una cosa alta, decirle a las personas: oye, sal del hueco, estás metido allá en ese hueco de pecado, sal de ahí, ven acá con nosotros. Pero eso no fue lo que hizo Dios. Cuando Dios nos vio hundidos en la miseria, en la porquería, Dios no nos dijo desde el cielo: Carlos, sal de allá y ven y sé santo aquí. ¿Sabe lo que hizo Dios? Dios se sincronizó con nosotros. En Filipenses capítulo 2 dice que Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó, se metió al hueco donde estábamos, se sincronizó, se puso al nivel de nosotros y nos enseñó el camino para salir. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La gente que está sufriendo necesita amor. La gente que está sufriendo no necesita discursos. Esta mañana con los pastores y con mi esposa hablábamos de cómo Job es un ejemplo, o más bien los amigos de Job es un ejemplo de lo que con la mejor intención no se debe hacer. Los amigos de Job viajaron muchos kilómetros para encontrarse con el Job destruido, y ellos con la mejor intención trataron de ayudarlo diciéndoles que usted está muy en la mala, usted debió haber hecho algo muy malo. Y le comenzaron a hablar, a dar discursos para ver si salía a punta de discursos de la situación en la que estaba. Y eso no era. Lo que Job necesitaba era encontrarse con Dios. Necesitaba a la persona de Jesús. Y aquí es donde está lo fundamental. ¿Recuerdan cuando hablamos cuál es el papel de la iglesia? Yo creo que el papel de la iglesia no es cambiarle la vida a las personas. El papel de la iglesia no es transformar la conducta de la gente. Ese no es el papel de la iglesia. ¿Sabe de quién es ese papel? Del Espíritu Santo. Usted y yo no somos el Espíritu Santo. Diga conmigo: yo no soy el Espíritu Santo. Dígale a la persona que está a su lado: tú no eres el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Sabe lo que dijo Jesús que debíamos hacer nosotros? Llevar el mensaje del evangelio. ¿Sabe qué es evangelio? Buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia que debemos llevar? Que Dios, el Dios Todopoderoso, se hizo hombre para rescatarnos de nuestro pecado, que murió en la cruz del Calvario porque nos ama. Y eso es lo que la gente necesita saber, entender, conocer cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Dios. Yo creo que nosotros nos saldríamos de una cantidad de problemas si la iglesia se dedicara a enseñarle a la gente y a estudiar y a comprender la magnitud del amor de Dios. Si la gente entendiera que Dios no está esperándolo con un palo para pegarle, que Dios lo ama, yo creo que muchas personas lograrían encontrar la restauración. Y nosotros jugamos un papel fundamental. Por esa puerta los domingos, ¿qué otro día se reúnen ustedes? El martes. Entra gente que está sufriendo. Lo que pasa es que no sabemos que sufre. Porque la mayoría de cristianos tenemos un problema, y es que nos ponemos máscaras los domingos. Entonces nos ponemos una máscara que aparenta que estamos bien, porque la gente cree que si expone su verdad va a ser condenada, va a ser señalada y le vamos a hacer el feo. A la iglesia no le gusta tratar con gente que está sufriendo, que está pasándola mal, porque es más cómodo estar con el que aparenta estar bien que con el que sufre. Eso implica un trabajo de acompañar, llorar, restaurar, levantar brazos, invitar a comer. Eso requiere de un esfuerzo enorme, y ese es el papel que Dios nos ha llamado a cumplir. Es posible que sea ser comunidad, ser parte de la familia, pero es que cuando somos comunidad, cuando somos parte de la familia, también nos dolemos con las personas que están sufriendo en nuestra familia. Ahora, ¿qué es lo mejor que tiene Odilia Church? Cualquiera de las razones que usted expuso hoy, si no está motivada por el amor a los demás, no sirve. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1 dice lo siguiente: si yo hablara en lenguas humanas o angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que retiñe o con un platillo que hace ruido. En Colombia le dicen a eso
puro tilín, tilín y nada de paletas. Sí lo saben, ¿no? Los carritos de paletas que suenan. ¿Aquí se sabe lo que es paleta? Ok, tilín, 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 tilín. Y uno llega al carrito a ver si hay paletas. No, no hay. ¿De qué me sirve eso? De hecho dice cosas que son tremendas. Dice en 1 Corintios 13: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, ya saben que soy puro tilín, tilín y nada de paletas. Esa es nueva versión de Carlo. El segundo dice: si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Sigue diciendo: si reparto entre los pobres todo lo que poseo, es decir, si usted se va a donde está la gente sufriendo y vende todo lo que tiene y lo regala, pero no tiene amor, nada. Dice: y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Y si Odilia Church vende el mejor café de todo Dallas, pero no tiene amor, perdió la plata en café. Y si Odilia Church ayúdenme a recordar qué cosas dijeron ustedes que tenían muy chéveres. Si ustedes tienen muy buenos pastores, es decir, tienen muy buena palabra y muy buena predicación, o alguien dijo que tenía muy buena adoración, pero no tienen amor, no hicimos nada. ¿Qué más dijeron ustedes? ¿Qué más teníamos de bueno? Relaciones, solución, indicación, y no recuerdo qué más dijeron. Pero si no tiene amor, si lo que hacemos, si nuestros planes, si cada uno de los certificados que ustedes recibieron hoy no están hechos para llevarle amor a las personas que sufren en Dallas, no sirve de nada. Si hubieran quedado viendo fútbol en la casa o viendo la novela, porque detrás de todo lo que hacemos tiene que haber amor por los demás. Amor por los demás. Yo me levanté porque hubo gente que me amó, comenzando por mi esposa, que era quien más afectada estaba. Y en los momentos de mayor oscuridad, mi esposa me amó, y mis hijos me amaron, y mis amigos me amaron. Y llegué a una iglesia donde comencé un proceso de restauración, y sin conocerme, la gente me amó. Y me congrego en una iglesia diferente a la que hago el proceso de restauración. Y en esa iglesia la gente me amó y los pastores me amaron. Y conocían mi historia y me amaron. Y amaron a mi familia. Y entendí que la iglesia de Cristo no se trata de lo que se reúne en estas cuatro paredes. Que tenemos un papel mucho más que venir a adorar y alabar y hacer cursos y leer la Biblia. Tenemos la responsabilidad de amarnos unos a otros y de amar a los que sufren. Y yo no sé qué está por lo que está pasando usted hoy. Miren, les decía hace un momento, hay una canción que yo solía escuchar y cantar en la iglesia que yo dirigía. Y esa canción es una canción vieja de Hillsong que dice: por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Y lo cantamos, pero no lo entendemos. Cantamos acerca del amor de Dios. Recuerdo una canción que cantábamos, de pronto ustedes la escucharon alguna vez si son evangélicos de vieja data, que decía: el amor de Dios es maravilloso. Y entonces uno comenzaba: tan alto que no puedo ir debajo de él, tan bajo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Y las cantamos, pero no entendemos cómo aplican en nuestra vida. Es tan grande el amor de Dios que necesitamos estudiarlo para entenderlo. Es tan grande el amor de Dios que todo lo malo que pasa en esta tierra tiene solución por el amor de Dios. Es tan grande el amor de Dios
que levanta lo que parece muerto. La esperanza mía y de mi familia y de mis hijos y de mi matrimonio era muy cercana al cero desde la visión de la gente y de la religión. Pero desde la óptica del amor de Dios, las esperanzas son súper elevadas. Y eso es lo que la gente necesita saber. Y ese es el amor que usted necesita dar. ¿Qué está viviendo usted hoy? Yo viví una tragedia. Es posible que usted no esté al borde de una tragedia, pero esté mal por un tema económico, o por una enfermedad, o por una decepción, o alguien le robó dinero. No sé por lo que usted esté pasando, y solamente el Espíritu Santo le puede decir a usted qué está pasando en este momento en su corazón. La respuesta es que eso que está viviendo usted tiene solución en el amor de Dios, en el entendimiento del amor de Dios y en el trabajo que nosotros como iglesia haremos, abrazando y amando a las personas que sufren. Yo quiero pedirle a usted ahí donde está que cierre sus ojos, incline su rostro y ore conmigo. Y en oración vamos a decirle al Señor: Espíritu Santo, revélate delante de mí, Señor, y muéstrame cómo está mi corazón, porque estoy sufriendo, qué momentos de oscuridad estoy viviendo, qué hace en mi vida que yo tenga hoy que estar poniéndome una careta para disfrazar mi realidad. Hoy te pido, Señor, que tú traigas consuelo, amor y restauración a mi vida. Y también que me ayudes a extender del amor que tú me has dado en la vida de las personas que me rodean. Gracias, amado Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el amor de tu Espíritu Santo. Gracias porque en tu muerte en la cruz del Calvario tú trajiste salvación y gracia inmerecida para mi vida y para los que me rodean. Señor, yo bendigo la vida de cada persona que nos está acompañando. Hoy bendigo la vida de cada persona que está aquí con nosotros. Y te pido, Señor, que aquellos que están sufriendo puedan encontrarse con tu amor. Ese amor que no tiene condiciones. Ese amor que es inmerecido. Padre Santo, derrama tu Espíritu Santo sobre nuestra vida. Derrama tu Espíritu Santo sobre nuestro corazón. Pon peso en nuestras vidas, Señor, por aquellas personas que están sufriendo, por nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros líderes. Y haz de nosotros instrumentos útiles en tus manos para transmitirte tu amor. Te bendecimos, Señor. Te honramos y te declaramos Rey sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que no le da un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Acompáñanos cada domingo a las 11 de la mañana y comparte este mensaje a través de redes o con alguien que pienses que pueda serle de bendición. Ven, visítanos y experimenta lo que sucede en nuestra casa. Si deseas apoyarnos, no dudes en hacerlo con un simple mensaje de texto o a través de Zelle. Los números te aparecen en tu pantalla. En Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú.